Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Estamos en un marco en el cual Salomón está por inaugurar el nuevo templo y queremos rescatar algunos principios de lo que ocurre en esta oportunidad cuando Salomón está por dedicar el templo nuevo. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12, dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Solamente vamos a leer esos versículos, pero vamos a seguir leyendo más adelante. Nosotros vemos aquí que Salomón, si usted se acuerda de la historia, yo le voy a invitar para que usted pueda leer los versículos o los capítulos aún anteriores. Empieza desde el capítulo 6 de primer libro de Reyes, desde el capítulo 6, capítulo 7, y ahora llegamos al capítulo 8. Pero desde el capítulo 6, Salomón está hablando o está diciendo lo que Dios había tratado con David, su padre. Y nosotros vemos que David había tenido en su corazón el poder edificar una casa para morada de Dios, pero cuando Dios viene y le dice: David, qué bueno que tú tienes el deseo de edificarme una casa, pero tú no podrás hacerlo. Y la razón que Dios le da a David que él no puede edificar una casa es porque sus manos están llenas de sangre, a causa de todas las batallas en las cuales él había estado. Pero le dijo: tú no lo vas a poder hacer a causa de eso, pero yo voy a levantar a alguien que salga de tus lomos para que lo haga. Entonces, por eso hoy que está Salomón aquí y le está dando gracias a Dios, porque Dios hoy cumple la promesa de que David no era el que lo iba a hacer, pero lo iba a hacer alguien que saliera de él. Y como nosotros vemos o conocemos, Salomón era su hijo, y ahora Dios sí se agrada de que Salomón sea el que lleve a cabo la obra que Dios había puesto en el corazón de David, su padre. Entonces vemos cómo cuidadosamente capítulo 6, 7 y parte del 8, Salomón se encarga de poner en su lugar todos los utensilios del templo, las columnas, las puertas, con todos los detalles, ¿verdad?, que Dios les había dado para hacerlo. Salomón tiene el cuidado de hacer todo lo que Dios ordenó, porque usted se recordará que Dios aún hasta les da las medidas. Tiene que medir tanto de ancho, tanto de largo, el atrio, el altar, tiene que medir tanto, los utensilios que deberían de estar en cada lugar. Y a través de estos capítulos anteriores, por eso le digo, para que lo podamos entender, usted léalo en su casa. Sería mucho que yo pudiera leer y explicar cada uno de esos detalles, pero usted hágalo en su casa, haga la tarea. Capítulo 6, capítulo 7 y parte del capítulo 8 del primer libro de Reyes, usted puede ver todo eso. Ahora llegamos al momento donde ya está todo terminado. Ahora llegamos al momento donde Salomón está por inaugurar el nuevo templo y lo que Dios dijo que iba a hacer en ese lugar. Y ahora vemos aquí donde Salomón, llegamos a donde leímos, y él dice, versículo 13, yo he edificado por morada para ti, sitio o lugar en el cual tú habites para siempre. Salomón entendía que la edificación del templo o la edificación del lugar era con el propósito de que Dios morara ahí. Esa palabra morar es hacer habitación, vivir ahí. Eso significa morada. Morada significa hacer habitación, es decir, habitar, vivir constantemente en ese lugar. Entonces dice Salomón, yo he preparado o he edificado casa
para que tú habites en ella, para que tú vivas ahí, para que tú mores en ese lugar. He preparado un sitio en el que tú habites para siempre. Y enseguida, si nosotros seguimos leyendo, es donde Salomón entonces empieza a inaugurar el templo y llega un momento en el cual dice que la gloria de Dios desciende sobre el lugar, cubre el lugar con su presencia de tal manera que nadie podía estar en pie. ¿Por qué es interesante que nosotros podamos entender eso? Porque hay muchas veces que Dios desea manifestar su gloria, pero muchas veces nosotros nos conformamos simplemente con su presencia. Nosotros decíamos, y la pandemia nos ayudó, ¿verdad? De cierta manera, que nosotros pudiéramos identificar eso. No que no lo tuviéramos identificado, pero nos enseñó a vivirlo, ¿verdad? Daba unas estadísticas la última vez que estuve hablando bajo el tema, y una estadística que recién salió a causa de esto de la pandemia, dice que 1 de cada 3 creyentes que estaban antes en la iglesia ya nunca regresaron a la iglesia después de la pandemia. 1 de cada 3. Si sacamos un porcentaje de ese 1 de cada 3, quiere decir que un 33% de gente que estaba en la iglesia, después que se cerraron las iglesias y la mayoría de las iglesias empezó a transmitir a través de los medios electrónicos, y una vez que se regresó a la iglesia, 33% de la gente que iba a la iglesia ya nunca regresó. Y de ese 33%, la mitad de ellos ni siquiera se conecta a través de la transmisión. Mire, hay cuánta gente que no está aquí y yo puedo ver la transmisión aquí y solamente hay 3 personas conectadas. ¿Qué me dice eso? Que no todos los que vinieron están conectados a través de la transmisión. Aunque nosotros hemos hecho el esfuerzo de poder llegar a aquellos que no están, pero ni siquiera están ahí tampoco. Hay mucha gente que no va ni a la iglesia, aun cuando la iglesia se la llevan a la casa. Porque eso es esta pantalla. Esta cosita que usted ve aquí es para poder transmitir a la casa. Y a través de eso nosotros estamos llevando la iglesia a la casa, y hay gente que está en la casa y ni llevándole la iglesia a la casa va a la iglesia. Les decía también que no es lo mismo. Yo entiendo y yo sé que hay gente que está enferma, que hay gente que no puede venir. Yo entiendo eso. Hay gente que no puede estar aquí, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros sí podemos, y aún pudiendo, no estamos de una manera presencial aquí, pero tampoco estamos ahí, o a veces sí estamos ahí, pero lo que nosotros les hemos dicho es que no nos acostumbremos a quedarnos en casa cuando nosotros podemos estar acá. ¿Por qué? Hay algo que ocurre cuando nosotros de una manera colectiva estamos en el lugar que Dios escogió. Cuando nosotros estamos en la casa, yo creo que podemos sentir la presencia de Dios. Yo creo que sí, porque aún estando nosotros en la casa, eso es algo que nosotros a veces lo hemos malentendido. Decimos, es que Dios está en todas partes. ¿Cuántos creen eso? Dios está en todas partes, claro que sí. La presencia de Dios está en todo lugar, pero es aquí donde entramos. La gloria de Dios solamente se manifiesta en el lugar que Él escogió. Lo repito nuevamente. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios está en nuestra casa cuando nosotros estamos ahí. Pero la gloria de Dios solamente se manifiesta en el lugar que Él escogió. Y queremos hacer una diferencia entre la presencia de Dios
y la gloria de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Si usted gusta tomar nota, puede hacerlo. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la manifestación de Dios en un momento específico que muestra algo de la persona de Dios mismo. ¿Me escuchó? La presencia de Dios es la manifestación de Dios en un momento específico que muestra algo de la persona de Dios mismo. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es donde la plenitud de Dios está. La presencia es donde Él muestra algo de Él mismo, un destello. Pero la gloria es donde está o habita su plenitud. Es en ella donde el salmista dice, es ahí donde hay la plenitud de gozo. Es ahí donde está la paz. Es ahí donde existe la sanidad, donde existen los milagros, donde ocurren las señales, donde ocurren las maravillas. Es en la gloria de Dios que nosotros vemos a Dios obrando de una manera particular. Hay una diferencia muy grande. Yo quiero pasar de ser una persona que solamente siento a Dios a ser una persona que veo a Dios obrar en medio mío. Es muy diferente sentir a Dios a verlo obrar. Y dice en la Escritura, aquí donde nosotros empezamos a leer, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, y también segunda de Crónicas, en el capítulo 6, es la misma historia, pero tomé Reyes porque Reyes me da un poco más de detalles, pero es la misma historia. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Entonces, dijo Salomón, versículo 12, donde empezamos a leer, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, y yo he edificado casa por morada para ti, sitio en el que tú habites para siempre. Este lugar fue diseñado para que Dios pudiera habitar en él y para que Dios pudiera atender, escúcheme bien, para que Dios pudiera atender la oración que se hacía en ese lugar. Yo creo que Dios escucha la oración en donde quiera que nosotros estemos, claro que sí, porque Dios escucha siempre el clamor de su pueblo. Y Dios siempre escucha, no importa dónde nosotros estemos, pero en esta oportunidad Él lo hizo con el propósito para que Él pudiera edificar ahí. Mire lo que dice, si seguimos leyendo en el mismo capítulo, versículo 18, brinquémonos unos versículos, versículo 18. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener ese deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Versículo 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que bien ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel,
y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Salomón hace esto, lo que Salomón está asegurando es esto. Si nosotros entendemos, ¿verdad? El arca era donde habitaba la presencia de Dios. La chequina de Dios, la chequiná, lo que nosotros conocemos como la chequiná. ¿Qué es eso? La chequiná simple y sencillamente es la gloria de Dios habitando en el lugar. Dice la Escritura que cuando Salomón terminó de dedicar el templo, dice que descendió una nube, la cual llenó toda la casa y todos los que estaban ahí no podían estar en pie. Esta nube que llenó la casa era la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está destinada para habitar. Cuando dice, por eso Jesús mismo en el Nuevo Testamento lo dijo de esta manera: en donde dos o tres, habla de un cuerpo, habla de una se me fue la palabra, conglomeración de gente, gracias. Es donde gente se reúne con un propósito. Jesús dijo: donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esta nube, la cual describe Salomón, dice que esta era la nube de la gloria. Y yo quiero que miremos las veces que Dios descendió de esta misma manera a través de la historia, porque quiero que nosotros veamos dónde fue que la gloria de Dios descendió y cómo fue que la gloria de Dios descendió. Esta misma nube es la misma nube que estuvo con Israel en el desierto. Nosotros lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, verso 21 en adelante. ¿Se recuerda cuando Dios está hablando con Moisés y Dios le indica a Moisés cómo moverse y cuándo moverse? Y dice la Escritura que cuando ellos empezaban a caminar de día, dice que había una nube, ¿verdad? Una nube que les cubría el sol, que ellos podían siempre caminar bien, que no había nada que les molestara porque había una nube que iba cubriéndolos. Y dice que esa misma nube se transformaba en una columna de fuego en la noche. Eso, mis hermanos, no era la presencia de Dios. Eso era la gloria de Dios sobre su pueblo. Miren lo que hace Moisés. Moisés le dice a Dios: yo no voy a ir, yo no voy a salir. ¿Qué le dijo? Si tu presencia no va conmigo. Moisés estaba dispuesto a caminar si la presencia de Dios iba con él, pero Dios, mucho más allá, no solamente le dio su presencia, pero su misma gloria, que caminara con él, que fuera con él. Y nosotros vemos, aleluya, que Dios, a través de todo el tiempo en el cual Moisés estuvo caminando por el desierto, la gloria de Dios siempre habitó en medio de ellos. Esta misma nube es la misma gloria de la cual Dios habló a Israel en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios se manifestó a ellos. Esta misma nube era la cual Dios se encontró
con Moisés en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, cuando le da la ley. Es la misma nube, es la gloria de Dios. Esta misma nube es la que se detuvo en la puerta del tabernáculo cuando Moisés en Éxodo capítulo 33 hace el tabernáculo en el desierto. Y cuando Moisés termina de edificar el tabernáculo en el desierto, dice que la nube descendió sobre la puerta del tabernáculo, y esa nube no era otra cosa más que la misma gloria de Dios. Vemos que la gloria de Dios siempre se manifiesta en el lugar que Dios escogió. Esta misma nube es la cual apareció al sumo sacerdote en el Levíticos capítulo 16. Es la misma nube que se le apareció al sumo sacerdote en el lugar santísimo cuando él está ofreciendo sacrificio. Esta misma nube es la misma nube de la visión de Ezequiel, llenando el templo de Dios con el resplandor de su gloria. Ezequiel capítulo 10. Se recuerda cuando Ezequiel está viendo al Señor y él está espantado, ¿verdad? Porque dice que él vio la gloria de Dios. Es la misma nube que descendió cuando Ezequiel está mirando esta visión. Es la misma nube que vino sobre María cuando ella concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios en Lucas capítulo 1. Y esta misma nube es la misma nube que aparece en la transfiguración de Jesús en Lucas capítulo 9. Se recuerda, era tan fuerte que aún los discípulos le decían a Jesús: vamos a construir más enramadas, porque ellos no habían experimentado eso. Pero llega un momento en el cual ellos experimentan la gloria de Dios y ellos quieren permanecer en ella. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros hemos experimentado la gloria de Dios, nosotros queremos estar donde está su gloria. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros ya no nos vamos a conformar como pedía Moisés, cuando Moisés pedía que la presencia estuviera con él, pero en lugar de la presencia Dios le muestra su gloria. Es necesario que se levante una generación en este año, en este siglo XXI, en el año 2021, que se levante una generación con celo por la casa de Dios y que entiendan que este es el lugar que Dios escogió para manifestar en ella su gloria. Cuando Salomón está dedicando el templo, Dios habla y dice: este es el lugar que yo escogí para manifestarme. En este lugar estarán mis oídos atentos, estarán mis ojos puestos en ese lugar, y todas las oraciones que se levanten en este lugar serán no solamente escuchadas, pero serán atendidas, y la gloria de Dios llenará el lugar. Yo creo, mis hermanos, que es tiempo que nosotros nos levantemos con celo por su casa y podamos tener el anhelo de poder estar en la casa del Señor. Yo entiendo que hay veces que no se puede. Yo entiendo que hay veces que estamos indispuestos. Yo entiendo que a veces hay cosas que atender. Pero lo que yo quiero decirte es que no se nos haga una costumbre el hacer esas cosas. Que nosotros siempre tengamos por prioridad la casa del Señor. Aleluya. Que nosotros podamos tener un anhelo como el salmista. El salmista siempre decía: yo tengo afecto por la casa. Y cuando una persona tiene afecto por la casa, lo demuestra. Él lo dijo: yo tengo afecto por la casa, y por cuanto tengo afecto por la casa, voy a hacer esto, voy a dar más. Por cuanto yo tengo celo por la casa, yo voy a habitar ahí. Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré,
que esté yo siempre en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi placer, ahí es donde está mi corazón, en la casa de Dios. Yo creo, mis hermanos, que aún cuando se han levantado tantas ideologías en un tiempo como este, que nosotros podamos permanecer firmes y que el celo por la casa de Dios esté de continuo en nuestro corazón. Que nosotros podamos pasar esto a nuestras generaciones futuras, que nuestros hijos entiendan cuál es la importancia de estar en la casa del Señor. Pero la única manera que nuestros hijos van a entender la importancia de la casa de Dios es cuando nosotros los padres mostramos la importancia de la casa de Dios. Yo tengo que enseñarle a mis hijos por qué tenemos que estar en la iglesia. Yo tengo que enseñarle a mis hijos por qué nosotros tenemos que estar en este lugar. Lo hemos visto en otras oportunidades. Hay tantos beneficios el estar en la casa del Señor. Y aunque no estamos aquí por los beneficios que podemos obtener, pero cuando nosotros nos plantamos en la casa del Señor y nosotros estamos de constante en su casa, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados y Dios siempre va a hacer algo. ¿Por qué? Porque este es el lugar que Él escogió para la manifestación de su gloria. Mientras estaba estudiando, hay algo que me llamó la atención. Y un comentarista llamado James Patterson dijo lo siguiente, hablando de la nube que descendió sobre el templo cuando lo estaba dedicando. Él dijo que esto mismo que ocurrió ahí cuando Salomón estaba dedicando el templo tiene un paralelo con lo que ocurre en Hechos capítulo 2 cuando Dios envía su gloria en el nacimiento de la iglesia. Que esto es muy interesante, hermanos. Conectar estos dos acontecimientos. La gloria que desciende sobre el templo cuando Salomón lo está dedicando y lo que ocurre en Hechos capítulo 2 en el nacimiento de la iglesia, cuando la iglesia está naciendo y Dios inicia la iglesia con un derramar del Espíritu Santo, con la gloria de Dios en medio de ello. Y es importante que nosotros podamos entender eso, porque cuando esto se conecta es cuando ocurre lo que dice Ageo en el capítulo 2. Y Ageo en el capítulo 2 dice que la gloria de la casa postrera, la última casa que es en la cual nosotros estamos viviendo, la gloria de esa casa, es decir, de esta casa, de la iglesia del último tiempo, dijo, será mayor que la gloria de la casa primera. La casa primera fue el templo que Salomón dedicó, pero Dios dijo que la gloria de la casa postrera, la gloria de la última casa de la cual nosotros estamos viviendo, esta gloria va a ser mayor que la gloria de esta casa. Imagine usted eso, hermano. Si la gloria de esta casa fue tan poderosa que ni los sacerdotes podían ministrar, que nadie podía estar de pie, ¿cómo será la gloria que Dios manifestará en la última casa? Dios es necesario. Es por eso, hermanos, la importancia de permanecer en la iglesia, porque la única manera de poder experimentar esta gloria que Dios está por enviar es que nosotros permanezcamos en ella. Aleluya, aleluya. Yo no me quiero perder lo que Dios va a hacer en esta casa. Fue bueno lo que Dios hizo en esta casa. Fue poderoso lo que Dios hizo en esta casa. Pero Dios dijo que en esta última casa su gloria será mayor. Y yo quiero estar para ver y para vivir y para experimentar lo que Dios hará en la última casa.
Y hay una manera solamente de experimentarlo. Y esa manera será permaneciendo en ella. Es muy bonito cuando nosotros lo leemos. Yo quiero que vaya conmigo ahí para que lo podamos ver. Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Versículo 6. Ageo capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer algunos versículos. Ageo capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando. Porque así dice Jehová de los ejércitos. ¿De aquí a cuánto? De aquí a poco. Ahora, es interesante eso, porque ¿cuánto es poco? Mire, en el capítulo 1 de Hechos, cuando Jesús les dice a los discípulos, no se vayan de aquí, les dice, porque dentro de no mucho, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es dentro de no mucho? En esa oportunidad fueron 10 días. Y aquí está diciendo, Dios hablando, y Dios dice, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, hablando de Jesús. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, hermanos, Dios ha prometido. Ellos conocían por la historia lo que Dios había hecho en esta casa, de la cual nosotros leímos en primer libro de Reyes 8. Ellos conocían la historia, ellos conocían lo que había pasado, que Dios se había manifestado, que la nube descendió, que nadie pudo ministrar, que nadie pudo estar de pie, porque la gloria de Dios descendió. Ellos conocían eso. Pero ahora se levanta el profeta Ageo y Dios da una palabra por medio de él y les dice, lo que vivieron antes, ustedes creyeron que fue bueno y que fue mucho. Pero lo que yo voy a manifestar, la gloria que está preparada para la última casa, será mayor que lo que ya vivieron. Por eso, mis hermanos, yo creo, y lo estamos viendo a través de todos los acontecimientos, estamos viviendo tiempos los cuales la Biblia llama como tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros a través del estudio del libro de los Hechos que hemos venido viendo, vimos que la inauguración de los últimos tiempos comenzó desde que Jesús asciende, ¿verdad? Hasta el día de hoy nosotros hemos estado en los últimos tiempos por los últimos 2021 años. Hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Cada generación ha dicho, estamos en los últimos tiempos. Y nosotros decimos en esta generación que estamos en los últimos tiempos también. Entonces dice la Escritura que Dios manifestará su gloria en una manera mayor. Pero fíjese dónde dice que lo hará. En la casa. En su casa. En el lugar de reunión. En el lugar que Él escogió. Por eso, mis hermanos, es necesario que en este tiempo nosotros nos afirmemos y nosotros podamos crecer
en celo por su casa, y que nosotros a cada momento de reunión nosotros podamos estar aquí. Mire, hermanos, yo me he visto tentado muchas veces a cortar el cable de esa cámara y no a transmitir más. Sí, me he visto tentado a hacerlo, porque muchos no vienen porque prefieren estar en su casa. Y no se me acostumbre mucho, porque cualquier día le corto el cable a la cámara. Cualquier día se lo corto. Se lo he querido cortar, nada más que la pastora me para, pero un día de estos que se descuide la pastora, lo corto. Sí, hermanos, porque a veces esta cosa es muy buena, la tecnología, y gracias a Dios por la tecnología, que podemos estar así, ¿verdad? Pero no nos acostumbremos solamente a estar con la presencia de Dios cuando podemos tener la oportunidad de experimentar su gloria. Porque es en la comunión de los santos donde la Biblia una y otra vez dice que es ahí donde Él envía bendición. Es ahí donde Él envía su gloria. Es ahí donde Él se manifiesta. Es ahí donde los milagros ocurren. Usted no me dejará mentir. Hay muchos testimonios en este lugar donde personas nos han dicho: cuando llegué a la iglesia y oraron por mí, Dios me sanó. Situaciones aún de años. Yo llegué ahí, venía con un dolor que tenía tiempo que lo tenía, y cuando oraron por mí, no fue por la oración de nosotros, sino fue porque ocurrió en el lugar que Dios escogió. ¿Dios podría haber sanado a ellos en su casa? Claro que sí, porque Dios es poderoso para hacerlo, pero es en el lugar que Él escogió, donde Él decide, donde Él sana, donde Él hace milagros, donde Él opera prodigios, donde Él opera maravillas. Es en el lugar que Él escogió donde nosotros podemos y tenemos la oportunidad de ver y de experimentar su gloria en nuestra vida. Yo le quiero invitar, mi hermano, mi hermana, a que no se acostumbre a solamente a la presencia de Dios, pero que esté expuesto semana tras semana, servicio tras servicio, al lugar donde Dios puede manifestar su gloria. Porque donde Dios manifiesta su gloria, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Y lo que tú pensabas que era imposible, cuando estás expuesto al lugar de su gloria, Dios lo puede hacer posible. Dios puede romper cadenas. Dios puede sanar al enfermo. Dios puede hacer y operar el milagro que tú necesitas, pero necesitas estar en el lugar que Él escogió para hacerlo. Por eso le digo que al principio, cuando empecé, dije que no podemos nosotros nunca, y es algo que yo siempre he dicho también, nosotros no podemos poner a Dios en una caja y decir: Dios solamente opera de esta manera. Yo creo que Dios puede hacer los milagros en la casa también, yo creo que sí, porque a través de toda la Escritura vemos nosotros milagros que Él operó en casas, y estuvimos predicando acerca de eso. ¿Se recuerda cuando estábamos en la casa? Estuvimos predicando acerca de eso, de lo que Dios puede hacer en la casa, de lo que Dios ha hecho en las casas. Pero hay algo mayor: se potencializa estar en la casa del Señor. Es decir, cuando decimos que se potencializa, quiere decir que, aunque lo digo con mucho respeto, y lo digo con mucho temor aún y temblor, porque yo no quiero encajonar a Dios. Yo sé que Dios se puede manifestar en casa, pero ocurre algo mayor cuando nosotros estamos en la casa del Señor. Hay poder. Diego, ven, hijo. Ven, no te me duermas, ven. Hay poder en esto. Dice la Biblia, Dios a esto, al compañerismo, al estar juntos, Dios dice que eso es armonioso. ¿Sabe qué es eso? Me llama mucho la atención.
Cuando Dios hace eso, siéntate. Cuando Dios hace eso, dice que cuando nosotros estamos juntos en el lugar donde Él está, por eso el salmista en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Cuando estamos en compañerismo, cuando estamos juntos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado a un grupo tocar bien desafinado? Nuestros muchachos no. ¿Ha escuchado usted alguna vez algún grupo bien desafinado? ¿Verdad que duelen los oídos? Pero cuando uno escucha una orquesta, que están todos en armonía, que cada quien está tocando su instrumento, pero todos están en la misma nota, hay algo que ocurre en ese lugar. Así ve Dios cuando nosotros nos juntamos. Cuando nosotros estamos juntos, Dios nos ve como una orquesta en el cual Él puede habitar en medio de nosotros y mostrar su gloria. Mire lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque eso, dice, es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Dice, porque allí, ¿en dónde? Donde estamos reunidos, donde estamos en comunión, donde estamos en el lugar que Él escogió. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, que en el lugar que Él escogió es donde ocurre lo que difícilmente, aunque puede ocurrir en otros lugares, es donde Dios ha destinado que ocurra. Dice el salmista, porque es allí donde están reunidos, donde hay un cuerpo, donde estamos juntos, en el lugar que Él escogió, es allí donde Él envía bendición y vida eterna. Hermanos, yo creo que nos tenemos que levantar con celo por su casa. Que nosotros podamos abrazar la iglesia y que nosotros podamos decir no solamente que somos miembros de tal o cual iglesia, pero que nosotros podamos con nuestros hechos demostrar que en realidad pertenecemos a ese lugar. Hermanos, este lugar Dios lo escogió para manifestar su gloria. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a dejar de experimentar si nosotros no venimos a este lugar. Quizás algunos podrán decir, pastor, usted lo dice porque usted es el pastor y porque usted quiere que toda la gente venga. No, yo lo digo por su bien. Yo no obtengo ningún beneficio en que la gente venga o deja de venir, sino que es un beneficio para aquel que viene a la casa, es un beneficio para él o para ella, porque Dios va a manifestar su gloria. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, cuando nosotros estamos juntos, le estamos dando una excusa a Dios para que Dios manifieste su gloria. Para que Dios manifieste su gloria. Hay algo que ocurre cuando nosotros nos juntamos. Por eso la misma Biblia dice, hablando de potencialización, uno de vosotros puede hacer huir a 1000, pero 2 de vosotros puede hacer huir a 10,000. Hay algo poderoso que ocurre cuando nosotros nos juntamos.
La matemática de Dios es muy diferente a la matemática que nosotros estamos acostumbrados. A nuestra matemática pudiera decir 1 hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000, pero Dios dice no, hay algo poderoso, hay algo grande que se potencializa cuando ustedes están juntos, que no solamente 2 van a tener la capacidad de hacer huir a 2,000, sino que tendrán la capacidad de hacer huir a 10,000. Porque hay algo que ocurre, mi hermano, cuando tú y yo nos juntamos. Y en el texto que nosotros leímos, cuando Salomón está dedicando el templo, él dijo algo específico. Y él dijo, yo he edificado esta casa por morada para ti, para que tú habites en ella, para que tú hagas tu residencia ahí. Es por eso que la iglesia se conoce como la casa de Dios. ¿Se recuerda a Jesús? Cuando Jesús viene y Jesús va al templo, dice la Biblia que afuera del templo estaban todos los cambistas. Todos tenían sus mesas de sus negocios que estaban haciendo. Y cuando Jesús vio que la gente estaba tomando el templo para lo que no era, dice la Biblia que él se enojó. Y él se enojó y dice que empezó a dar vueltas a todas las mesas y las empezó a tirar. ¿Y qué les dijo? Ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Pero mi casa, dijo, casa de oración será llamada. Porque este es el lugar en el cual Dios habita. Y este es el lugar en el cual Dios escogió para su habitación. Y este es el lugar donde los oídos de Dios están atentos al clamor que se levanta en este lugar. Cuando Salomón está dedicando el templo, Dios le responde y le dice, desde ahora mis ojos estarán puestos en ese lugar y mis oídos estarán atentos al clamor que se hace sobre ese lugar. Por eso es, mis hermanos, que hay poder cuando tú y yo venimos como un solo hombre, como una sola persona, en este lugar levantamos nuestro clamor, porque es ahí donde Dios manifiesta lo que Él dijo que iba a manifestar. Mis ojos estarán atentos, mis oídos estarán atentos. Y cuando Jesús mira lo que está ocurriendo en su casa y Él empieza a lanzar las mesas, y él dijo, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración. Y él mismo dijo lo siguiente, Jesús, él dijo, el celo por tu casa me consume. Por eso, mis hermanos, es que aquí en este lugar, aquí no es lugar para hacer negocio, aquí es lugar para venir. Por eso, mire, usted ve que nosotros, son contados, podemos contar las veces que hemos hecho talento o vender aquí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que este es un lugar en el cual hay que venir a adorar a Dios. Es un lugar donde Dios lo diseñó no para que nosotros vendamos y levantemos fondos para esto, para otro. No, es un lugar que Dios escogió para que nosotros viniéramos juntos, levantar nuestras manos, hacer oración, clamar a Dios y para que Dios manifieste su gloria sobre este lugar. Mi casa, casa de oración, será llamada. Y así como Jesús dijo, el celo por tu casa me consume, que nosotros podamos hacer la resolución en nuestro corazón, que el celo por la casa de Dios nos consuma. Que tengamos aprecio por la casa, que tengamos amor por la casa, que tengamos la pasión de poder estar en la casa del Señor. El poder tener el anhelo de estar en la casa del Señor no es solamente venir y estar aquí, pero
poder, hermanos, aún tener cuidado de la casa de Dios. Amén. Qué interesante es ver lo que la Escritura nos enseña a nosotros acerca del celo por la casa. Nosotros lo podemos ver una y otra vez a través de David. Nos enseña mucho acerca de la casa del Señor. David nos enseña mucho acerca de lo que es la casa del Señor. Mire lo que dice en el Salmo. Ya estoy por terminar, no se preocupe. Le dije que iba a predicar cortito, ¿verdad? Solo tengo media hora predicando, así que eso es poquito. Tal vez a usted se le ha hecho más largo porque está un poquito caliente, ¿verdad? Pero no, son 30 minutos. Salmo 122. Salmo 122:1, mire lo que dice el salmista. Dice, el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Lea el Salmo 84 en su casa, léalo en su casa. Lo invito para que lo pueda leer en su devocional de esta semana, de esta noche o de mañana. Salmo 84, el salmista ahí da detalles de la casa del Señor. Aún en la casa, dice, aún ahí, los gorriones hayan lugar para ellos. Aún todos. Es donde él dice, yo prefiero, estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque es mejor estar un día en la casa que estar 1000 fuera. Y él léalo en su casa, no lo quiero leer yo. Léalo usted en su casa, Salmo 84. Usted va a ver todos los beneficios que están estando en la casa de Dios. Hermanos, yo creo que hoy más que nunca, nosotros, tenemos nosotros que crecer en celo por la casa del Señor. Cuando mucha gente se ha descuidado, cuando mucha gente ha dejado, cuando mucha gente aún cree que ya no es importante ir a la iglesia, mucha gente cree que ya no es necesario ir a la iglesia porque Dios está aquí donde yo estoy. Dios está en todas partes, no necesito ir a la iglesia. Aún en un tiempo como este, donde tanta gente se ha levantado diciendo que ya no es importante ir a la casa de Dios e ir a la iglesia, es necesario que se levante una generación y que pueda ser un estandarte para todos y poder dar la importancia que es estar en la casa del Señor. Y que se levante una generación que pueda decir como Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y dónde se sirve a Jehová? Es de aquí hacia afuera, pero empieza aquí. Aquí somos edificados. El lugar que Dios escogió para edificar su iglesia o para edificarnos a nosotros fue aquí. El lugar que Dios escogió aún para exhortarnos es aquí. Es importante, mis hermanos, que estemos en la casa del Señor. Yo le invito para que nosotros podamos ser esas personas que le demos importancia a la iglesia. Que la iglesia tenga un lugar importante en nuestra vida. Que la iglesia sea, aún que la hagamos como un refugio para nosotros, pero que podamos entender que es importante estar aquí. Ya lo dije yo, pero lo vuelvo a decir. Yo sé que es imposible que estemos siempre, que algunas veces no vamos a poder estar, pero que nunca sea porque nos quisimos simplemente quedar. Que en realidad cuando no estemos aquí sea porque en realidad no pudimos estar aquí.
Que cuando no estemos aquí sea que porque andamos en México, como la hermana Maribel andaba por México y no estaba. Cuando no la vio usted aquí es porque andaba en México la hermana Maribel. Y yo siempre le digo, ¿verdad? Yo no me enojo porque se va, sino porque no invita. Se la llevaron a comer carnitas allá a Uruapan, no sé a dónde, no sé qué, me dijo que se la iban a llevar, ¿es verdad? A Quiroga, están mejor esas de ahí. A nosotros nos han vendido que las de Uruapan son pero dice que las de Quiroga están mejor. Un día que vayamos por Michoacán vamos a Quiroga. Aleluya. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que yo sé que va a haber momentos o tiempos en los cuales no vamos a poder estar aquí, pero que nunca sea porque tuvimos flojera de no ir. Que sea porque no pudimos. Que hicimos lo imposible por estar aquí, pero no pudimos. No hay problema. Pero que podamos nosotros hacer de la casa del Señor una parte importante de nosotros. Como decía mi esposa, el hermano José quisiera estar aquí, pero él no puede. Él llora porque no está aquí. Que dicho sea de paso, les invito que aunque estamos orando por él, y yo sé que estamos orando por él, que no bajemos la guardia. Yo creo que hasta vamos a hacer ahí un ayuno por el hermano José, nos metemos ahí. Los que se quieran unir con nosotros, vamos a ayunar por el hermano José. Y el hermano José ya estaba recuperando y él dijo, ahora voy a servir al Señor más que nunca. Y vino un ataque muy fuerte, es que vamos a seguir orando por él, no vamos a bajar la guardia. Pero ¿qué le digo? El hermano José quisiera estar aquí y no está, hermano. Que ese sea el anhelo de nosotros, estar en la casa del Señor. Termino con esto, Hebreos. Capítulo 10. Hebreos 10, verso 25, el escritor de Hebreos nos hace una exhortación. El escritor de Hebreos, la exhortación que nos hace es no dejando. ¿De qué? De congregarnos, es decir, de juntarnos, de reunirnos, de estar aquí en la congregación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no viene una vez y luego no viene otro domingo y luego no viene, se le hace una costumbre. Y ya es una costumbre. Y él dice, no dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Algunos ya se les hizo costumbre no estar aquí. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquel día se está acercando. Por lo tanto, dice el escritor de los Hebreos, exhortémonos los unos a los otros. ¿Cuál va a ser la exhortación? No dejes de congregarte. Esa es la exhortación. No dejes de venir a la iglesia. Dice, y más cuando veas que aquel día se acerca. Y aquel día se está acercando, pero a pasos agigantados. Por lo tanto, tenemos que exhortarnos. Hermano, no dejes de ir a la iglesia. Es ahí donde pertenecemos. Es ahí donde nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios. Póngase de pie en esta mañana.